compleja, pero la verdad es que lo que hace es tomar, ¿cierto?, lo que echa con la pata más aquí, una RI muy alta, casi infinito, ¿ya? Y esto se llama terminal inversor. Este de aquí se llama terminal o hinchada, en realidad, no es terminal, hinchada inversora. Y esta es hinchada no inversora. Y aquí me va a generar una fuente de voltaje ya, esa es el circuito. Tiene una entrada diferencial, ¿cierto? Toma un voltaje diferencial, lo pasa por una resistencia muy alta, por lo tanto lo que uno le coloca afuera no lo carga y lo amplifica un millón de veces, ¿ya? Entonces, esta ganancia es muy alta, ¿ya? Esta ganancia es muy alta y la resistencia de salida es muy baja, por lo tanto ese amplificador se llama amplificador ideal. Esa es la pega ideal que deberían cumplir los fabricantes, ¿no es cierto? Lo tratan de hacer. La Reaut puede ser 1 megaohm y estaría bien, ¿no es cierto? Con 1 megaohm ya estamos bien. Ya, un Reaut menor a 1 ohm también. Y una ganancia mayor a 1 millón también está bien. Y los fabricantes lo hacen. ¿Y ese voltaje que de entrada ahí, los terminales, por menos de cuánto se habla? La diferencia tiene que ser muy pequeñita. O sea, si yo tengo aquí. Si yo tuviera aquí, ponte tú, 1,2 volt, ¿ya? Así colocado, aquí yo tendría que tener 19,99999, ¿ya? Muy chiquitito la diferencia de voltaje como para que aquí yo tenga un valor que no se sature, porque el voltaje de aquí, ¿cierto? Nunca va a poder ser más allá de lo que es la fuente de alimentación. Aquí yo no lo dibujé, pero esto lleva una fuente de alimentación. A ver si de la clase pasada se lo había mostrado. Esto es Mi pregunta es ¿el voltaje que se puede ingresar por su terminal está definido en algún lado? ¿Cuál es el máximo voltaje que puedo aplicar en ese momento? ¿Cómo defino eso? Todos estos voltajes son pequeñas señales, ¿ya? O sea, eso, ¿ya? Esto está alimentado con más o menos 10 volts, ¿ya? Esa es la situación, no puede llegar más allá de 20 volts, positivo y negativo. Por tanto, las señales de aquí no podrían ir más allá de 10 volts, más o menos 10 volts. ¿Ya? Ese es como el rango. La diferencia entre ellas tendría que ser muy pequeña, ¿ya? Muy pequeña. Y la salida también. La salida, no porque esto sea 1 millón, puede tener 1 millón de volts aquí. Eso es teórico. En la práctica se satura. O sea, si yo tengo una diferencia muy grande, ¿no es cierto?, multiplicado por una ganancia muy alta, la salida se satura. Se puede saturar en más 10 o menos 10. Cuando el amplificador se satura ya no sirve, ¿cierto? Cuando uno busca amplificación, busca fidelidad, ¿cierto? Si la entrada es senoidal, que afuera aparezca una senoidal, ¿cierto? Yo tengo una entrada chiquitita senoidal, yo necesito que la salida también sea senoidal, de la misma frecuencia, de la misma forma. Pero si yo tengo una señal demasiado grande en la entrada,
¿no es cierto? Y esto está multiplicado por una ganancia, lo que va a suceder es que esto se va a recortar. Y ellos sí que ya está saturado. Está saturado. ¿Sí? Donde el amplificador no puede ir más allá de lo que es su fuente de alimentación. Es como que si se pega en el techo. Ya. Está pegando un rebote en lo máximo que pueda. Es como un espacio de amplificación, no es infinito. ¿Ya? Tiene un espacio y ese espacio normalmente se lo da la amplitud, o sea, la fuente de alimentación. Hasta ahí puede llegar. Y si yo alimento, por ejemplo, con más de 10 volts, ¿va a morir? ¿Qué se llama? El amplificador tiene un datasheet, ¿no es cierto?, que tienen que estudiarlo para el laboratorio. El datasheet de esto, la especificación técnica, dice que ahí está, supply. Ya. Por ahí está escondido, pero el V-supply es más o menos 20. ¿Ya? Más o menos 20. O sea, si tú alimentas con más 20 volts o porcentaje. 20 volts. Ya. Si tú lo alimentas con 30, lo quemas. Ya. ¿Ya? O sea, 20 volts es mucho voltaje para un circuito integrado. ¿Ya? Mucho voltaje. Ya. ¿Ya? No se trata de un amplificador de potencia para un parlante de estadio. Esos son otro tipo de amplificadores. Estamos hablando del amplificador que va, el primero, el que va al micrófono de la banda o del sistema de audio. Esa señal es muy chiquitita, por lo tanto el amplificador capta esa señal chiquitita y la sube a un voltaje que sea más o menos 5 volts. Y una vez que la tiene ahí, la puede procesar en potencia y después sale como una señal que puede ser, no sé, más o menos 10 amperios para una caja acústica gigante. Pero la primera etapa siempre es procesamiento de señales débiles. Ya. ¿Ya? Procesamiento de señales débiles. Señales débiles significa milivolt. Y después de que se amplifica ahí, después puede ir otro amplificador de otras características. Correcto. Puede ir otro amplificador operacional para darle más voltaje y después tiene otro amplificador que puede ser de otra característica, por ejemplo, uno de potencia. ¿Ya? Y los amplificadores de potencia tienen ganancias de voltaje más bajas, pero ganancias de corriente más altas. Y tienen impedancias de salida más altas también. ¿Ya? Por ejemplo, un amplificador de audio puede tener 4 ohms o 8 ohms de salida. Por lo tanto, el parlante debe ser de 4 o 8 ohms, compatible con el amplificador de potencia para poder hacer máxima transferencia de potencia. ¿No? Por eso usted que si un amplificador tiene una carga cuya impedancia es distinta a la impedancia de salida del amplificador, la potencia, la transferencia de potencia no es óptima. ¿Ya? Se quema más potencia en el amplificador que en la carga. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de señales débiles. ¿Ya? Estamos hablando de señales de milivolts. ¿Ya? 100 milivolts. A la entrada. ¿Ya? Y en la salida, bueno, ahí puede ser más o menos 5 volts. ¿Ya? Si yo la tengo en más o menos 5 volts, la puedo meter dentro de un computador. ¿Ya? Por ejemplo, un Arduino, un Raspberry, todas estas tarjetas tienen lo que se llama una entrada analógica digital, ¿no es cierto? Conversor analógico digital. El conversor analógico digital recibe más o menos 5 volts, ¿ya? Y ahí digitaliza y para adentro se convierte en una secuencia numérica. Pero aquí esto no sirve para alimentar el conversor, porque el conversor necesita un rango de uso que son más o menos 5 volts, ¿ya? Entonces el preamplificador siempre es una operacional. Preamplificador. Vamos a ver una aplicación de esa, ¿ya? Donde se mete una señal débil, se amplifica con operacional y después se convierte en digital, ¿ya? Para que vean cuál es el proceso de una señal de instrumentación, porque todas las señales de instrumentación son iguales, ¿ya? Primero una etapa de preamplificación, acondicionamiento, filtro y de ahí va adentro digital,
¿Ya? Cuando es digital se puede almacenar, se puede meter en un data logger, se puede transmitir por un modem, se puede visualizar en un display de barra. Ahí ya es la creatividad del programador, ¿ya? Pero la primera etapa siempre es una operacional, y eso es impajaritable, como se dice en buen chileno. No la podemos sacar esa característica. Ya, entonces, ¿cómo se analiza esto? ¿Cómo se analiza? ¿Hay alguien esperando el Zoom o no? No han enviado ningún mensaje, pero no sé si ahí aparece. Creo que el Zoom manda un mensaje cuando... Sí, le llega como un aviso. Entonces, ¿cómo se analiza esta situación? Ustedes ven ahí, lo primero que ven es el amplificador más básico que hay, ¿ya? La configuración amplificador inversor. ¿Y qué es lo que ven ustedes? Que le agregamos resistencias afuera, o sea, el circuito por dentro es una RI, una G, una fuente de voltaje y una RO, pero por fuera le hemos conectado resistencia, ¿cierto? Esa resistencia que está ahí se llama de retroalimentación, ¿ya? Voy a dibujar mejor este amplificador, ¿cierto? Retroalimentación porque yo tomo una muestra de la salida y la retroalimento a través de una resistencia, ¿cierto? F de feedback, ¿ya? Y la vuelvo a ingresar al menos, ¿ah? Y esto lo tiro a tierra y aquí conecto una entrada, un voltaje, ¿ya? Entonces aquí se produce el feedback. ¿Qué significa cuando uno retroalimenta el amplificador? Significa que va a ser más estable, ¿ya? Va a tener una ganancia más modesta, no va a ser 1 millón, va a ser una ganancia más chica, pero va a ser más estable, porque esa G que yo les mostraba ahí varía con la temperatura en cierto porcentaje. Por lo tanto, esa G grande que aparece en el modelo no es importante mientras sea un valor alto, ¿ya? O sea, mientras más alto es la ganancia, mejor, pero su valor numérico finalmente no incide, ¿ya? ¿Profesor, la resistencia tiende a ser más alta? No, pues, estas resistencias están en el rango entre 1 kilo y 300 kilos, ¿ya? 150 K. ¿Ya? Todas las resistencias que tiene el amplificador, buena pregunta, porque a veces en los libros no aparece. ¿Cuál es el valor práctico de la resistencia? Entre 1 kilo y 150. Después voy a explicar por qué, ¿ya? No puede ser muy baja porque si no se carga el amplificador con corriente, y tampoco puede ser tan alta para no ser comparable con la resistencia de entrada del mismo amplificador, ¿ya? Ese concepto lo vamos a estudiar más adelante, pero manéjense en estos valores, ¿ya? No tan bajo como 1 kilo, o pueden llegar hasta ese extremo mínimo, ¿ya? Y este R máximo. La potencia de esa resistencia no tiene por qué ser grande tampoco, ¿ya? La potencia 1/4 de watt y estamos listos, ¿no? O un octavo, que son las resistencias chiquititas que uno ve en los protoboards. ¿Han visto que hay unas resistencias pequeñas? No son para potencia, son para señales. Entonces, con un cuarto de watt o un octavo de watt estaríamos bien, ¿ya? Si le ponen una resistencia de 1 watt, claro, va a ser una resistencia voluminosa, va a cumplir la pega, pero se va a ver un circuito muy feo, digamos, muy grande para aquí, ¿cierto? Si no vamos a hacer pasar corriente alta por un preamplificador, ¿ya? Ustedes siempre piensen
que esta es la parte del cerebro de la parte electrónica. ¿Ya? Cuando no existían computadores, el procesamiento computacional, el procesamiento de control se hacía con amplificadores operacionales. Entonces es como el cerebro tiene neuronas, pero las neuronas funcionan con corrientes chiquititas, ¿ya? Microvolt o nanovolts, ¿ya? Entonces todo esto funciona muy chiquitito, ¿ya? Para la parte de accionamiento, cuando el cerebro manda una orden a un músculo, claro, ahí aparecen voltajes más grandes, ¿no es cierto? Milivolt a los músculos. Por lo tanto, ahí aparecen otro tipo de amplificadores, ¿ya? Los amplificadores finales de fuerza son otro tipo, ¿ya? Pero este es el amplificador de inteligencia, de control, de procesamiento. De hecho, se puede hacer un controlador PID con él, ¿ya? Un control automático, ¿ya? Un control automático se puede hacer con él. Los accionamientos antiguos, las máquinas papeleras muy antiguas tenían tarjetas con operacionales, ¿ya? Hoy en día ya eso murió, hoy día es un DCS, un sistema de control numérico, DCS, PLC, DCS, todo lo que quieran llamar, hace la misma función, ¿ya? ¿Cómo? ¿Sí? Los logos Sí, no, no son chiquititos, son los logos. El Alan Bradley, sí, ¿Ah? el Alan Bradley. Los PLC Alan Bradley, claro. los predicciones. ¿Ya? Entonces, volvamos a esto. Retroalimentación negativa, resistencia externa. Entonces, hay otra manera de analizar ahora la ganancia. ¿Ya? Ahora, hay otra manera de analizar la ganancia. En ese circuito, esa corriente que se mete para adentro, ¿cuánto es? Es cero. ¿Por qué esa corriente es tan chica? Porque la resistencia interna del operacional es muy grande. Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Resulta que cuando uno selecciona un amplificador, uno lo selecciona en base a una corriente de excitación que va a tener ese amplificador, ¿o no? No. Ya, Uno lo elige más bien por la calidad, por la precisión y por la estabilidad. ya. Por ejemplo, el que ustedes van a trabajar va a ser el LM741. LM741, que es un amplificador de un diseño muy antiguo, muy de propósito general, pero uno no puede colocar eso porque tú en una máquina herramienta o en un sistema médico o en un sistema de instrumentación crítico, porque son algo imprecisos, ¿ya? No son tan estables. De hecho, la ganancia de ese amplificador operacional no es tan grande como la que uno quisiera, ¿ya? El G no debe ser 100.000. Entonces, hay otros amplificadores mejores, ¿ya? El NF311, ¿ya? Ese amplificador tiene muchas mejores características que este, ¿ya? Y si uno se va a un sistema de instrumentación, va a pillar otros amplificadores operacionales mucho más precisos y que no se pillan en la industria, o sea, no se pillan en el comercio en general, ni en AliExpress, ni en Mercado Libre, ¿no es cierto? No está. Hay operacionales que son para sistemas médicos o para sistemas de instrumentación crítico, y también hay operacionales para sistemas militares. Entonces, ¿están la tecnología tan puntual para eso? Sí, hay operacionales para aplicaciones militares, sistemas de instrumentación militar. Entonces, como les digo yo, el concepto, uno no elige el amplificador por su corriente de excitación, ¿ya? Uno lo elige por su precisión y estabilidad, ¿ya? Que sea, con la temperatura no se desvíe, ¿ya? Usted en la clase pasada, si me no recuerdo, mencionó que en la salud se ocupa distintos tipos de no sé, amplificadores, no sé, ¿Ya? pero para evitar el contacto con la radiación, que tengan no mayor resistencia a eso, pero sí especialmente para eso. Igual el mismo concepto. No, la radiación nos mata a todos, aunque sean muy... No hay... No hay tecnología, a menos que los metan adentro de una
cofre de concreto de 10 metros de espesor, a lo mejor ahí sí, pero que yo sepa, siendo silicio, y el silicio se descompone. Nosotros tenemos otra consulta, porque usted habla de la cantidad de ganancias que tienen los amplificadores como un factor de calidad, ¿no? De calidad, sí. Pero me lo dijo porque usted dice que la ganancia es como la cantidad de qué cantidad puede amplificar con respecto a lo que entra contra lo que sale. Como que me pregunto, ¿por qué se ve factor de calidad con la ganancia si al final eso lo único que hace, es lo que entiendo yo, cuánto amplifica al final la salida? Bueno, no traje esa demostración, pero la vamos a dejar pendiente, ¿ya? Esa demostración que tú quieres que yo haga, la vamos a hacer para que se den cuenta de que este parámetro es importante, ¿ya? Pero si esto fuera 1.000.000, la precisión de la ganancia final sería más estrecha, sería más preciso mientras más grande sea la ganancia, ¿ya? O sea, no importa tanto el género operacional en sí mismo, ¿ya? Lo importa es que sea grande, que sea más de 1.000.000, ¿ya? No importa que sea un G de 1.000.000 o 10 millones, mientras más mejor, pero si es muy bajo, ponte tú en 100.000, ya estamos en problema, porque sí va a producir una discrepancia en los valores de la ganancia final, ¿ya? De hecho, vamos a hacer cuánto vale la relación B0 sobre BI, ¿ya? Que es la ganancia de voltaje. Y si tú haces todo ese análisis, mira, aquí está el análisis, ¿ya? ¿Qué es lo que es B0? B0 es G veces la diferencia de voltaje, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia de voltaje es B0 dividido por G. En un amplificador normal, este voltaje no puede ser más allá de la fuente. Entonces tú 10 más menos 10. Por lo tanto, si tú tienes aquí más menos 10 dividido por 100.000 o por 1.000.000, significa que esta diferencia es tan pequeña que podemos asumir igualdad. ¿No es cierto? Que ese voltaje de ahí con ese son prácticamente iguales. ¿No es cierto? Sí, son prácticamente iguales, dado que esto es muy grande, ¿cierto? 1.000.000, por ejemplo, aquí 10 volts dividido por 1.000.000 da 0,000, por lo tanto, la diferencia de voltaje en forma práctica uno la supone igual, ¿cierto? El amplificador trata de que esta diferencia de voltaje sea cero, porque es un sistema retroalimentado, ¿ya? Cuando tú tienes un sistema retroalimentado, el amplificador lo que hace es generar un error cero, ¿ya? El error cero significa que este voltaje y ese voltaje son iguales, ¿ya? En la práctica, ¿ya? Igual le voy a traer la demostración de por qué el G, lo voy a dejar anotado, ¿va? Para que no se olvide. ¿Por qué G del operacional o cómo incide, ¿ya? ¿Cómo incide en la ganancia AB? ¿Ya? Por eso yo voy a tener un dispositivo que con una ganancia de 100.000 me entregue 5 volts, como lo de un millón también me entregue 5 volts. O sea, claro, la ganancia de G se llama ganancia de lazo abierto y la ganancia AB se llama ganancia de lazo cerrado, ¿ya? Son distintas. La ganancia G es la ganancia del amplificador así a secas, cuando yo no le pongo nada afuera. Esa ganancia es alta. Cuando yo lo retroalimento y hago el análisis, me sale una ganancia retroalimentada más baja, ¿no es cierto? Por lo tanto, y más controlable, ¿ya? Porque en realidad yo voy a controlar la ganancia a través de las resistencias R1 y R2, ¿ya? Mira, siguiendo con el análisis, ¿ya? Eso está claro. Corriente de entrada, ¿no es cierto? El BD es casi cero y el RI es casi infinito, por lo tanto la corriente de entrada, cero, ¿ya? Esa corriente de ahí, 0 amperes, ¿ya? Y si uno hace el análisis de esto con las resistencias externas de retroalimentación,
¿qué es lo que nos queda? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos queda? Que ese voltaje de nodo, que es el B menos, es igual al B más. O sea, aquí habría 0 volt, porque aquí hay 0 volt, aquí también es 0 volt. ¿Ya? O sea, el amplificador trata de que este punto sea 0 volt. ¿Ya? Aquí. ¿Cierto? Aquí la pata más está en. Voy a agrandar para que se vea mejor. ¿Ya? La patita más está a tierra y el amplificador retroalimentado hace de que ese voltaje, la diferencia sea 0, por tanto, ese voltaje también es 0. ¿Ya? ¿Y qué implicancia tiene eso? Aquí yo supongo una corriente IX, ¿ya? Una corriente que va para acá. Como esa corriente no se mete en la operacional, se tiene que ir para arriba. Por lo tanto, es la misma resistencia de R2. ¿Ya? La corriente que sale de esta fuente, PI, es la misma que se mete por arriba, por la rama de arriba. No, quedaría como en serie. Claro, quedan en serie porque es como que el amplificador no molesta. ¿Ya? No es carga. No es carga. Por eso es importante de que esto sea alto. ¿Ya? Entonces, si yo hago una ley de voltaje de Kirchhoff, entonces tengo VI, bueno, ahí no está graficado, pero el VI está apuntando hacia arriba, VI menos la caída en R1, ¿no es cierto? Que es R1 por IX, y menos la caída en R2, que es menos R2 por IX, eso igual a V0, a la salida. ¿Ya? Esa es la ley de voltaje de Kirchhoff, desde ahí, aquí, aquí y allá. ¿Ya? Una malla completa. ¿Ya? Si uno simplifica esto, ¿cierto? Se queda con esa ecuación de él. ¿Ya? Ahora, el Vx, este voltaje de aquí, es igual al V menos, y el V menos es igual al V más, por esta diferencia de error, esta diferencia de voltaje que el amplificador la cierra. Por tanto, esos dos voltajes son iguales a 0, por lo tanto ahí yo tengo una especie de tierra, ¿cierto? O común, 0, Vx igual a 0. Por tanto, la corriente Ix es VI partido por R1, ¿cierto? Como este punto es tierra, esa corriente es VI dividido por R1, ¿ya? Dado o en virtud de que ese punto es tierra, o 0 volt. Ya como Vx igual a 0 volt, yo puedo suponer que toda esa corriente, como no hay voltaje ahí, es VI dividido por R1. Entonces, si yo reemplazo ese Ix acá, ya tengo la relación entre el VI y el V0, entre input y output. ¿Ya? Salida, entrada. Y un poquito de álgebra y paciencia, sacan el cociente y les da eso. Menos R2 partido por R1. O sea, yo tengo una relación externa entre voltaje externo y voltaje de entrada y voltaje de salida, que es AB es menos R2 dividido por R1. ¿Ya? Lo primero que llama la atención es que el G desapareció. ¿Ya? El G no entra aquí. La ganancia esta que le hablaba súper alta. Les voy a traer un ejemplo donde vamos a colocar el G, nos va a quedar un chorizo así grande, y después cuando asumamos que el G es muy grande, se simplifica y la ganancia en lazo cerrado tiende a este orden. ¿Ya? Esto se llama ganancia lazo cerrado. Lazo cerrado. Porque el amplificador está retroalimentado, por lo tanto, esto es una ganancia en lazo cerrado, y esta ganancia es mucho más chica. ¿Ya? Es mucho más chica. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplito. Ahí está un poquito oscuro, lo vamos a cambiar de. Ya, aquí hay un ejemplo sencillo: amplificador operacional, R1, R2, R1 es 2 kilos, R2 es 20 kilos, ¿ya? No lo coloqué ahí, pero eso es 20 kilo ohm, ¿ya? 20 kilo ohm.
Y la relación, ¿no es cierto? 20 kilos sobre 2 me da 10. ¿Se fijan? Esa es la ganancia. Por tanto, cuando yo coloco 0,25 milivolt aquí, voy a obtener 10 por 0,25, 2,5 volt, negativo. ¿Ya? Ese es un signo negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque la ganancia es a inversa, es negativa. ¿Ya? O sea, aquí me falta un signo menos nomás porque es signo negativo. ¿Ya? Estaba traspasando este apunte que lo tenía bien desordenado, lo traté de hacer mejor, pero se me escaparon algunos símbolos. ¿Ya? Este es 20 kilo ohm y esto es menos 2,5 milivolts. Porque se multiplicó por 10. Entonces, finalmente tenemos una amplificación de 10. Significa que si esta señalcita que está aquí, ¿cierto? Tiene el senoidal y tiene 0,25 para arriba, milivolt, y 0,25 para abajo, milivolt, y la amplifico por menos 10, voy a tener una señal, ¿no es cierto?, que de partida va a ir en fase inversa, ¿ya? Menos 2,5 milivolt y por arriba más 2,5 milivolt, ¿ya? Se le cambió la fase debido al signo negativo. Por eso se llama amplificador inversor, ¿ya? Se llama amplificador operacional inversor. ¿Por qué? Porque invierte la polaridad de la señal de entrada. Esto puede ser una señal continua o puede ser una señal alterna, ¿ya? Puede ser una señal variante en el tiempo, puede ser audio, puede ser una vibración, ¿ya? Una vibración mecánica, ¿ya? ¿No es cierto? Estas señales débiles pueden ser continuas o pueden ser alternas, y ahí pueden ser de frecuencia variable. Puede ser un marcheo de corriente, puede ser una señal de una vibración, puede ser un strain gauge, ¿no es cierto? Una RTD, una señal de una termocuca. ¿Lo fijan? Cualquier cosa que emita un voltaje debido a una variable física se puede amplificar y se puede procesar. A ver, denme una variable física y yo les doy qué tipo de transductor hay. Presión. La presión es una fuerza y la fuerza se mide con un strain gauge. ¿Qué es lo que es el strain gauge? Es una resistencia que cuando se le aplica compresión o elongación, compresión, cambia el valor de resistencia. Entonces, eso se mete en el puente de Wisdom, ¿ya? Y genera un milivoltaje cuando no está en equilibrio, ¿ya? Y ese milivoltaje se amplifica con un operacional varias veces y después se mete en un conversor analógico digital. ¿La temperatura? Termocupla. La termocupla. La PT100. No, eso no es la termocupla. La PT100 es una termoresistencia. Ah, la termocupla, la tipo K, la tipo J. Sí, la tipo K y la tipo J son otro efecto, o sea, se llama el efecto bimetálico. Cuando tú juntas dos metales, un cobre o un estaño con un bronce, una aleación especial, los juntas y hay una juntura que va a la temperatura que tú quieres medir y otra juntura que va a 0 grados o a referencia, ¿ya? Y se generan esos dos metales, se genera un voltaje, una FEM continua. Y esa FEM es proporcional a la diferencia de temperatura. Por tanto, mientras más temperatura, mientras más alta es el extremo caliente, más milivolts. Pero son milivolts. Entonces, eso finalmente se mete en un circuito de amplificación y después a un sistema analógico digital. ¿Cómo se definía uno por la velocidad? Velocidad de un motor. Sí, un taco generador. Con un taco. El pick-up yo lo conozco, le dicen. El pick-up que le dicen. Que es como un sensor que se coloca. Sí, hay dos maneras. Hay uno que es de rotación, ¿ya? Es como un imán que pasa por una bobina que está en una parte del eje, entonces cuando pasa la bobina se generan pulsos.
¿ya? Se generan pulsos. Entonces, midiendo el delta T del pulso, se puede saber cuántas rotaciones por minuto da un eje. Es un pick-up. Eso yo lo he visto también en la bicicleta, ¿Sí? que ponen uno y uno tiene que poner el diámetro, o sea, la longitud, ¿Sí? y va contando Claro, la velocidad es por el radio de la rueda y por la cantidad de pulsos que envía. Pulso, claro que lo malo de esto es que la rueda tiene que girar una vez completa para poder saber la nueva velocidad. Por lo tanto, el fenómeno se pierde en un ciclo completo. Tú no puedes saber la velocidad con más precisión. Si tú quieres más precisión, o sea, más muestreo, quieres saber, por ejemplo, cuánto cambió la velocidad de la rueda en un cuarto de vuelta, eso no te va a servir. Vas a tener que colocar más pick-up u otro sistema, ¿no es cierto? Otro sistema para medir velocidad, que podría ser un generador de corriente continua. Le colocan un generador de corriente continua, por lo tanto, la rueda, a la medida que va girando, te va generando una tensión inducida. qué bueno. Una tensión, y eso te permite saber los cambios de velocidad a nivel angular sin tener que esperar una vuelta completa, sino que lo puedes saber instantáneo, cómo cambia la velocidad. Si tú quieres hacer control preciso del ángulo, necesitas saber la posición de la rueda al instantáneo, la velocidad instantánea. Y hay otros sistemas que son ópticos, ¿ya? Que son... Es una marquita. Claro, son discos ópticos codificados, ¿ya? Ese disco óptico tiene un código, digamos un código QR, ¿ya? Rotacional, ¿ya? Donde por cada rayita hay un código QR, por lo tanto hay un sistema que lee por cada milirradial, lee un código binario y eso el computador lo interpreta como una posición de la rueda. Entonces también permite saber velocidad instantánea, de rotación. ¿Ya? Luz y la luz. La intensidad lumínica, Sí. un fotodiodo. Un foto de Un fotodiodo. ¿Se acuerdan que yo les dije que la juntura PN del diodo por la temperatura empiezan a haber portadores y empieza a circular una corriente? ¿Se acuerdan? Que yo les dije que los portadores siempre existen en la medida que hay temperatura. La única manera de detener a los portadores es aplicando 0 grados Kelvin, y eso es imposible. Por lo tanto, la temperatura zafa los portadores y existe una corriente de fuga en un diodo, ¿ya? Pero si ese diodo uno lo tiene abierto y le hace incidir luz, la luz, esa energía también zafa los electrones y los huecos. Entonces empiezan a generar corriente debido a la energía luminosa, los lux, digamos, la potencia lumínica por unidad de aire. ¿Ya? Entonces eso también sirve para medir cuánta iluminación hay en un punto, pero es un fototransistor, ¿ya? O un fotodiodo en realidad. Entonces luz, fotodiodo, o sea, es una juntura PN polarizada inversa, ¿ya? Que tiene una corriente chiquitita inversa, ¿no es cierto? Porque está bloqueado, está en polarización inversa, por lo tanto esa corriente es muy pequeña, pero si yo le hago incidir luz, energía, ¿ya? Esa corriente sube. Y si esa corriente sube, yo tengo aquí una variable eléctrica. Y si tengo una variable eléctrica, la paso a una operacional y después la amplifico y la tiro a un sistema computacional. ¿Se fijan? Siempre hay como un resquicio como para tomar una variable física cualquiera y meterla convertirla en corriente o en voltaje. ¿Este tipo de amplificador funciona con los radares? Radares, ya para... bueno, el radar es un pulso de radiofrecuencia. Sí, correcto. Sí. Pulso de radiofrecuencia. Tú tienes transmisor, receptor en la misma antena, por lo tanto, cuando tú disparas una radiofrecuencia, tienes que tener bloqueado el canal del receptor porque si no se quema. ¿Se fijan? Porque la radiación
O sea, la onda electromagnética, el pulso, son varios kilowatts de radiofrecuencia, o megawatts. Si yo quiero detectar un avión, ¿no es cierto?, a 400 kilómetros, tengo que disparar una microonda, un pulso, digamos, un pulso de megawatt que sale. Entonces, ese pulso, el radar emite y escucha, y se queda escuchando. Cuando llega el rebote, sale por la velocidad de la luz a cuántos kilómetros está el objetivo. ¿Ya? Pero cuando transmite el canal de recepción del receptor del radar tiene un bloqueo, y ese bloqueo se hace con diodos. Con diodos, digamos, que se polarizan, digamos que se polarizan con radiofrecuencia, no necesitan el voltaje de una batería, sino que es la misma radiofrecuencia la que permite polarizar y evita de que la onda se devuelva. Imagínate tú que el radar pasa y le dispara a un buque grande, ¿no es cierto? Le manda la microonda a una estructura metálica gigante, se le devuelve toda esa energía de golpe, ¿ya? Claro. Hacia el receptor. Entonces, para que no quede sordo el receptor, para que no se queme el amplificador del receptor, se le ponen estos diodos que no me acuerdo cómo se llaman. Diodos FIN, parece que se llama. Ya, pero son cuestiones especiales de radar. ¿Ya? Es que preguntaba porque, bueno, no viene mucho al caso, pero cuando estaba estudiando la otra trabajamos con los Arduino. Sí, mi compañero hizo un radar, pero a pequeña escala era bien extraño. Ya. Que mandaba una señal y en la pantalla usted no se ponía cualquier cosa a una altura Ya. y te lo detectaba al tiro. Ya, Y te daba una. Ese es un módulo que se llama de ultrasonido. No es. No es radiofrecuencia. Entonces ese manda un pulso de ultrasonido, es como un murciélago, ¿ya? El principio del murciélago. Ultrasonido y detecta el rebote, y con la velocidad del sonido, que la velocidad del sonido es mucho más baja, son 300 metros por segundo, la luz son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? Se parecen, 300 y 300, pero la luz son 300.000 kilómetros, o sea, de aquí a la luna, en un segundo, y el sonido es 300 metros en un segundo, o sea, de aquí al estadio regional en un segundo. Esa es la velocidad del sonido. Y ese módulo viene listo, viene con toda la parte digital lista, y el Arduino solamente lee la distancia. Entonces, no. Está todo hecho ya, esa parte la hicieron otros ingenieros. Ya, eso. Estamos con esto. Esto mañana tiene laboratorio, ¿cierto? Sí. Seguramente van a empezar a trabajar con esto mañana o el otro sábado, que tienen otra sesión de laboratorio. Por eso me quise apurar con este tema. Ya. ¿Cómo sumamos dos voltajes? ¿Cómo sumamos dos voltajes? ¿Cierto? Si yo tengo una batería más o menos, ¿no es cierto?, de 1,5 volt, ¿no es cierto?, y le quiero sumar con una batería de 9 volt, ¿ya? Uno puede hacer una suma de voltaje así, ¿no es cierto? Y ahí tiene 1,5 más 9, 10,5, ¿no es cierto? La suma algebraica. ¿O no? Sí. Claro, y si da vuelta esto, tiene 9 menos 1,5, tiene 7,5. ¿Ya? Eso está bien, pero esas fuentes son flotantes, ¿ya? Esto flota, ¿no es cierto? No tiene un común. Estas dos fuentes son flotantes. En cambio, estos voltajes están referidos a un mismo común, por lo tanto, no puedo hacer eso, porque tengo un punto común entre las fuentes. O sea, tengo una batería así, ¿no es cierto?,
conectada ahí y una pila de 9 volts, ¿no es cierto? Ya, y me piden que sume esos voltajes. ¿Ya? No puedo hacerlo. Bajo ese esquema eléctrico, ¿cómo los puedo sumar si no los tengo flotando? Los tengo referidos a la Tierra. ¿Ya? ¿Cómo hago la suma de los dos? Tendría que flotar nomás para yo hacer la suma. Entonces, porque alguna vez alguien me preguntó, profe, si es cosa de colocarlo en serie nomás, y no es tan así. O sea, si fueran flotantes, ahí les creo, pero la mayoría de las veces en un sistema, en una tarjeta, las señales vienen referidas a un mismo común, ¿cierto? Vienen referidas a tierra o al común de señales. Por tanto, eso no se puede hacer la mayoría de las veces. ¿Ya? No se puede sumar fuentes flotantes. ¿Ya? Ojalá fueran flotantes todas las señales, pero la mayoría de las veces viene un solo cable con la señal y el otro común para todas. Para todas las señales se llaman single end. ¿Ya? O sea, single end, una sola terminal. ¿Ya? Este bicho hace la suma algebraica de esas señales, es operacional. ¿Ya? Se parece bastante, ¿no es cierto? Se parece al amplificador anterior. ¿Ya? Y es más fácil, y aquí uno hace un poco, se aprovecha del conocimiento anterior. ¿Ya? Profe, ¿este amplificador siempre va a usar esta resistencia de ¿cómo se llama? Retroalimentación. Siempre. Sí. Ya. Todos los amplificadores que vamos, no todos, ¿ah? Pero la mayoría tiene retroalimentación negativa. Es un sistema de enlazo cerrado con retroalimentación negativa. ¿Ya? ¿Cómo se analiza un sistema así, con dos señales de entrada? ¿Ya? Hay que ocupar el viejo clásico principio de superposición lineal. ¿Qué significa? Que yo analizo para una entrada anulando el B2, analizo qué pasa con ese, saco un resultado. Y después analizo qué pasa con la señal B2, anulando el B1, saco un resultado. Y después, esos dos resultados parciales los sumo y ahí tengo el efecto total. Se llama superposición lineal. ¿Ya? Y como este es un sistema lineal, ¿cierto? El amplificador que tienen ahí es el lineal, mientras no lo saquemos a saturación, va a tener un comportamiento lineal. O sea, puedo sumar las entradas por separado, anulando las otras. Incluso podría tener yo tres entradas, 4, 5 entradas. ¿Ya? Entonces, si yo anulo el B2, significa que una fuente de voltaje pasa a tierra, se cortocircuita, ¿no es cierto? Está cortocircuitado ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Tengo la influencia del B1. ¿Ya? Bx es el voltaje que está aquí, y como el amplificador trata de que esta diferencia sea 0, significa que el Bx es igual a 0 también, 0 volts, o tierra virtual. ¿Ya? Los que han estudiado electrónica antigua, digamos, algún profe le habló de la tierra virtual, pero a mí me gusta hablar de ese concepto porque enreda mucho. Esto solamente que la pata más y la pata menos, las dos entradas son iguales, por lo tanto, si esto está colgado a 0, esto también va a ser 0. Y si tengo 0 volt ahí, ¿qué pasa con la corriente de la resistencia? 0. Porque si yo tengo 0 volt ahí, aquí no cae corriente, no fluye. ¿Ya? Por lo tanto, no tengo corriente ahí. Entonces, elimino esa parte. ¿Y qué es lo que me queda? El amplificador que vimos anteriormente, donde la ganancia es menos RF dividido por R1. O sea, tenemos la misma ganancia anterior. ¿Ya? ¿Se fijan? Después hacemos lo inverso para B2. ¿Ya? Anulamos B1, vemos para B2 y el mismo análisis al final es simple. Me queda menos RF dividido por R2 por B2. Eso es una suma ponderada. ¿Ya? Es una suma ponderada. Por lo tanto, aquí yo tengo un amplificador sumador inversor. Y esto yo lo puedo extender, lo puedo extender a varias señales. ¿Ya? Podría tener una cosa así.
R1, R2, R3, bla bla bla, Rn. Aquí B1, B2, B3, bla bla bla, Bn. Varios voltajes. ¿Ya? Y todos entran al mismo punto. A ese punto de suma. Y aquí yo saco una retroalimentación. RF. Lo conecto ahí, ¿cierto? Y yo tengo aquí un P0. Ah, y la pata más a tierra. ¿Ya? Para que funcione. ¿Ya? Vale, la alimentación que aquí no la pongo nunca, pero siempre ustedes van a saber de que hay una fuente de voltaje que alimenta este circuito, porque este es un sistema completo, es un chip. Hay que alimentarlo con baterías o corriente continua. ¿Ya? Por tanto, tengo aquí un sumador de varias señales. O sea, el resultado final es menos RF, factor de 1, o sea, necesito solamente elegir bien la resistencia, ¿no es cierto? Ahora, si yo hiciera esto 10 kilos y 10 kilos para todos, ¿no es cierto? Tendría aquí menos 10K multiplicado por B1 dividido por 10K y así sucesivamente, ¿cierto? Lo cual finalmente se reduce en menos B1 más B2 más B, ¿ya? O sea, yo puedo tener la suma de las señales sin ponderador, o sea, sin ganancia, ¿cierto? Ustedes ven aquí que la combinación RF y R1 da como una ganancia, ¿cierto? Da una ganancia, pero si yo la hago todas iguales, me queda una sumatoria simple, ¿no es cierto? En este caso sería menos la sumatoria de B sub I, de B igual a 1 hasta I. Profesor, y el tema práctico, ¿dónde ocuparía ese concepto? Porque al final, si yo quiero tener más voltaje, porque es como el fin de tener un voltaje mayor, ¿no? ¿Cierto? Sumando. Más que eso, es una suma de señales. Una suma. Sí, Ah, ya. una suma de señales. Ya. Profesor, aquí no me quiero. Me confundí de nuevo porque usted antes mencionó que se analiza por fuente, ¿cierto? Yo anulo una y las demás sí. Analiza una por una. Correcto. ¿Sí? Entonces, la que yo anulo, esa resistencia se va a tierra. A tierra. Por ende, no existe prácticamente porque no tiene una señal hacia abajo. Claro. Pero las demás siguen conectadas. No, si yo analizo para el B1, aterrizo todas estas. Ah, ya. Si analizo para el B1, aterrizo todas estas. Por lo tanto, como este voltaje de 0 volt también está aquí, significa que no hay ninguna corriente para allá. Ya, bueno. Porque están todos cortocircuitados. Después levanto esa y analizo para esa, mientras tengo todo el resto cortocircuitado a tierra. Ah, ya le capté. Ese es el principio de superposición lineal. Gracias. Bueno, esto tiene una aplicación súper útil en los controladores PID. No sé si han escuchado hablar de los controladores PID. Proporción integral derivativa. Ese mismo. Esa es una cosa que los ingenieros siempre los persiguen. ¿Ya? Un control PID. PID. Proporcional, integrativo, no es otra cosa. Sí, no sé. Y derivativo. ¿Ya? Bueno, los controles automáticos, súper fácil de entender el concepto de control PID, ¿ya? Es lo más antiguo que hay y lo más usado, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente lo que hay que hacer es un error
procesarlo por 3 canales. KP, KI, KD. ¿Ya? Y aquí se suma todo esto. Y eso va a la planta, ¿cierto? ¿Qué sé yo? La planta G. ¿Ya? Y responde con un I, yo lo retroalimento para acá, ¿no es cierto? Y le tengo una referencia, positivo, negativo. ¿Habían visto ese esquema alguna vez, no? De bloques, Sí. control automático, análisis, sistema, Es un. Control cerrado, ¿cómo se llama? lazo cerrado. Lazo cerrado. Lazo cerrado. Eso es un lazo cerrado, ¿ya? Esta parte de aquí es el proceso. Esto puede ser un estanque, puede ser un aire acondicionado, ¿no es cierto? Puede ser un tornillo de alimentación de cemento, puede ser un motor de combustión. Bueno, el proceso que ustedes quieran tiene una entrada, tiene una salida. Si tú lo quieres controlar, vas a tener que retroalimentarlo y tienes la posibilidad de hacerlo solamente con el canal K, ¿no es cierto? O anulando esto, o con el PI para que tenga 2 efectos, o con los 3 efectos combinados, P y D. Por tanto, estas son señales, estos bloquecitos de aquí se pueden hacer con operacional. O sea, yo puedo hacer una ganancia con operacional, puedo hacer una integral con una operacional, puedo hacer una derivada con operacional. La suma de voltaje también la hago con operacional y la resta de voltaje también la hago con operacional. Por tanto, los primeros controles electrónicos, ¿no es cierto? Estamos hablando de la década del 60 o 70, eran operacionales. Todos. Las tarjetas, digamos, de control automático eran operacionales. ¿Ya? Y antes de eso, eran tarjetas o eran sistemas con tubos de estos de vacío, de electrónica. Tubos, digamos, los aviones antiguos tenían controladores de vuelo con tubo al vacío. Después pasaron a ser tarjetas con operacionales y bueno, ahora ya es un sistema digital, ¿no es cierto? Súper redundante, confiable, rápido, triple redundante, porque si se cae un sistema sigue el otro, después si se caen dos sigue otro, y finalmente no va a parar la cuestión arriba en el aire, porque no hay manera de estacionarse en el costado del camino. Entonces, si ustedes quieren ver una aplicación de esto, véanlo desde el punto de vista PID, cómo se hace un controlador PID. Las predicciones balísticas, ¿no es cierto?, de los buques de guerra cuando disparaban un misil o un cañonazo, tenían un computador hecho con sistemas electrónicos operacionales. ¿Ya? O sea, en el fondo esto es una calculadora, un MATLAB, por decirlo así, cuando no había computadores. Cuando no existían los computadores, ¿cómo hacía la gente para poder simular el aterrizaje de un módulo en la Luna? Con todas las variables cinemáticas que tiene eso, se simulaba con operacional. ¿Ya? O sea, estamos hablando de la década del 50, con los primeros desarrollos de aeroespaciales. No había computadores todavía tan rápidos, tan sofisticados. Entonces, los ingenieros igual se las arreglaban para poder simular, tener una especie de MATLAB. ¿Conocen el MATLAB, no? Un programa para modelar gráfico. Sí, puede servir para modelar gráfico. MATLAB. Como el lenguaje de programación. ¿Ah? El lenguaje de No había programación. escuchado nunca ese nombre. MATLAB. No, que no escuché muy bien. El MATLAB. Ah, no. Con T. Con T. Ah, Programación. disculpa la ignorancia.
pasa es que Lenguaje máquina. ustedes delante estaban hablando de Big Silent y sistemas de potencia. ¿Ya? Los sistemas de flujo de potencia y todo eso tienen una dinámica. ¿Ya? O sea, en el tiempo van teniendo una evolución que puede ser rápida, puede ser transitoria, puede ser de régimen permanente. Entonces, todas esas ecuaciones son ecuaciones de modelo por la impedancia, por la corriente, por los generadores, por la línea, por los transformadores, todo eso se transforma en ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, lo que ustedes están trabajando ahí es un software especializado en resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, eso mismo, cuando no existía el design, entonces se podía hacer en MATLAB, que es un lenguaje de modelamiento dinámico, de modelamiento de sistemas electromecánicos o físicos. ¿Ya? Entonces, eso que ustedes están hablando es modelamiento dinámico. El modelamiento dinámico también se puede hacer con operacionales, pero ya nunca yo vi una aplicación de esas con operacionales. Lo que sí he visto, aplicaciones de balística, de guiado de aviones, de accionamiento de la década del 70, 80, tenían puras tarjetas analógicas y uno las recibía y veía los chips de los operacionales y era cosa de reajustar potenciómetros. Entonces era como sencillo, pero hoy en día es todo metido en una CPU, con un software. Entonces ahí uno queda totalmente bloqueado porque no puede ver lo que hay dentro de una CPU, está todo codificado. ¿Ya? Y aunque tuviera las herramientas para poder hackear eso, igual viene codificado con clave. Entonces viene todo súper seguro. Ya, me están haciendo señas ahí. En la plataforma ADECA está esto, para que lo puedan ver. Yo lo tengo como ordenadito aquí, pero la pregunta que tiene usted es lo mismo, un poquito más desordenado. Pero libros también hay bastante libros, casi todos los libros electrónicos, cuando parten con los operacionales, parten de lo mismo que yo les hablé, de la ganancia, de la resistencia, qué sé yo, interna. Lo más difícil es entender cómo se calcula el primer circuito, que es el que les mencioné aquí. ¿Ya? Traten de hacer un esfuerzo de poder leer y entender cómo se demuestra de por qué la ganancia finalmente no depende de nada de lo que hay aquí adentro, sino de todo lo que hay afuera. ¿Ya? Traten de entender. Mientras yo les traigo la demostración ahí al señor Gerardo, le traigo la demostración de por qué el G incide, pero no es tan insidioso, cuando mal la palabra, el G no incide tanto mientras más grande sea. ¿Ya? A ver. Échenle a mirar eso. K igual 10 y G igual 1.000.000. Si tú tienes ese cociente, ¿qué es más dominante? ¿El G o el K? Si tenemos esos dos números. G. ¿Qué es dominante? Con eso, por ejemplo, si yo tengo un G de 1.000.000 multiplicado por K, que es 10, yo tengo 1 más 10 millones. ¿Cierto? A ver, 10 millones de 1. Ah, sí. Eso se puede aproximar a K igual a 10, 1 más 10 millones de 1. 10 elevado a 7, o sea, serían 10 elevado a 7. Claro. 10 por 10 millones. Sí, KG continúa aquí. Listo.
Si yo tengo eso y tengo esa expresión, ¿qué es lo que tengo aquí arriba? 10 millones, ¿no es cierto? 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya? Y aquí abajo tengo 1 más 10 millones. ¿Ya? Entonces, esto prácticamente este 1 no sirve para nada, me lo puedo echar al bolsillo, por lo tanto, todo esto tiende a 1 aproximadamente. ¿Ya? O sea, si yo tengo esa expresión, KG, 1 más KG, ¿importa realmente el valor de G o no? Si yo voy a saber de que esto va a tender a 1. ¿Ya? O sea, en el fondo, el G, mientras más grande, esto es más preciso en 1. Entonces, a eso le digo yo, las expresiones en lazos cerrados terminan en ese tipo de situaciones, donde el G aparece de esa manera. ¿Ya? 10 millones y 10 millones más 1, prácticamente el 1 me lo echo al bolsillo y me queda eso. ¿Ya? O así, o peor todavía, ahí sí. Entonces el G más 1 prácticamente es eso nomás. Y se simplifica con el de arriba y el A igual a K, nada más. Por eso el G, a pesar de que es tan grande, no molesta porque aparece en la expresión de la ganancia, aparece arriba y abajo. ¿Ya? Eso lo vamos a tratar de demostrar en la próxima clase, muchachos. Vale. Mañana tiene el laboratorio, ¿ah? Sí. Ya, Arias. Presente. Becerra no está. Burgos, tampoco. Gerardo Guzmán sí. Llorat. Presente, profesor. La Iseca no lo vi. Neira. Rocha. Rodríguez. Vergara. ¿Y qué más? ¿Víctor Molina? No. ¿Alguien que me haya nombrado? Ya. En libertad de acción, muchachos, para su cafecito.